Buenas tardes, mi nombre es JU. Otra vez el ignorante les habla. Yo solamente quiero leerles una nota que se me hace interesante para ver lo que se piensa de las campañas presidenciales, pues en algunas partes del extranjero. Dice la nota, parte de la nota, no es la nota completa. Dice: en la última semana, grupos empresariales han publicado 2 desplegados dirigidos al candidato puntero Andrés Manuel López Obrador. El primero, firmado por el Consejo Mexicano de Negocios, y el segundo, por 400 cámaras encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial. En ambos desplegados, los grupos empresariales se defienden de las acusaciones de AMLO acerca de que un grupo de empresarios planea apoyar a Ricardo Anaya para ganarle en las elecciones. Ayer, el periódico español El País afirmó que en privado la élite de grandes empresarios ha decidido inyectar miedo a los votantes en contra de Andrés Manuel López Obrador y generar una corriente a favor de Anaya Cortés. Los grandes directivos consideran que la llegada al poder del líder de Morena supondrá una ruptura con el status quo actual. Será dañino para la economía mexicana y por ende para sus intereses. Interesante eso, por ende para sus intereses. El objetivo es aumentar en mayo la sensación de miedo ante la posible victoria de Andrés López Obrador y cerrar filas con el conservador Ricardo Anaya, garante de la continuidad, señaló el Diario Español en un texto firmado por Javier Lafuente. Hasta aquí parte de la nota periodística, y qué importante es ver cómo se está manejando esto, que ahora, a diferencia del proceso anterior del 2006, donde las televisoras jugaron un papel muy importante, los medios de comunicación, ahora es el mismo Consejo Empresarial de México, o sea, la élite de los empresarios de México, porque no creo que de esos 400 empresas afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial todos estén de acuerdo, ya que, como sabemos, la élite está dirigida por los más altos funcionarios, los funcionarios multimillonarios que obviamente por su poder presionan a sus agremiados. Por tanto, estas argucias en contra del líder puntero, que obviamente es Andrés Manuel López Obrador, nos da la pauta para considerar que otra vez inmerso en la guerra sucia, etcétera, etcétera, pero ahora apoyados por una gran parte del sector empresarial, pretenden, como ellos mismos dicen, generar la mayor cantidad de miedo en los votantes y así generar una corriente que apoye a Ricardo Anaya, que, como ellos mismos lo especifican, es garante de la continuidad en el modelo económico. Así las cosas, ¿qué podemos esperar durante este mes de campañas electorales? ¿Qué ha hecho Ricardo Anaya cuando en sus meetings, porque es palabra medio inglesa, meetings, es abandonado por sus propios seguidores, cuando pretende con sus declaraciones hacer alianzas con la cúpula del poder, con el mismo presidente, que, como bien dicen algunos, primero dice que va a enjuiciar tanto a Enrique Peña Nieto como a varios expresidentes que han perjudicado mucho al país, y ahora sale con sus cosas de que va a hacer pactos, que no importa la forma de cómo gane, la forma y el fin es ganar. El fin justifica los medios, es pragmático. El pragmatismo es característica de los dictadores, un dictador joven, un pequeñuelo que juega al dictador. No es
raro que los empresarios entren en su defensa. ¿Por qué? Porque saben que con ellos van a mantener su status quo, su estatus de privilegio, de los contratos multimillonarios, de las ganancias estratosféricas y obviamente en contra del trabajador mexicano. Ellos dicen y aluden que ellos no son los causantes de la situación de México. ¿Cómo no van a ser los causantes? Si es el modelo de producción lo que nos tiene en esta cosa, es ese modelo capitalista en los que se acumulan riquezas en favor de los dueños de los medios de producción. ¿Y quiénes son los dueños? Son los empresarios. Son los empresarios que no entienden que por muy sofisticada tecnología que posean en sus empresas, si no tienen trabajadores, no tienen ganancias. Siempre el factor humano es el factor más importante porque es el que maneja y dirige las industrias, los que generan producción. Son los que generan producción, no importa que General Motors, Chrysler, Ford, etcétera, etcétera, tengan la tecnología de punta. Si no tienen al hombre, si no tienen la mano de obra, eso sería obsoleto. Es obsoleto, eso es lo que no quieren entender, o si más bien sí lo entienden. Lo que no lo entendemos son nosotros, los de abajo, los trabajadores, los que ponemos la mano de obra. Pensamos que nos hacen un favor cuando nos contratan, cuando no es así. Los que estamos haciendo un favor y los estamos enriqueciendo somos nosotros mismos. Somos los que generamos la riqueza. Ellos ponen los medios, son los dueños de los medios de producción, los medios que generan la riqueza, pero si nosotros, esos medios son obsoletos, no sirven para nada, es lo que debemos de entender. Y ahora estos vienen, que nos están crucificando, nos crucifica Andrés Manuel López Obrador al llamarnos rapaces, al llamarnos saqueadores, al llamarnos explotadores, al llamarnos ladrones, al llamarnos corruptos. Pues claro que eso es lo que nos tiene así, o sea, por eso precisamente no progresamos, porque ellos solamente velan por sus intereses. No importa que los capitales extranjeros entren, mientras de que los capitales extranjeros les den oportunidades de generar negocios en beneficio de sus fortunas personales, eso no les importa de quién sea, de dónde venga el dinero. Esos no son patriotas, esos son vendepatrias, eso es lo que son. ¿Por qué digo esto? Porque pequeñas y medianas empresas son satélites de las grandes corporaciones. Y nosotros estamos atados precisamente a las transnacionales, a los capitales extranjeros, porque sin ellos no producimos, no tenemos la capacidad de producción, no tenemos la tecnología, nos hemos cerrado, somos dependientes. Por eso, un cambio en el modelo es lo que necesitamos. Precisamente necesitamos comenzar con la alimentación, con el campo, ser autosuficientes en la alimentación, porque un pueblo bien alimentado tiene las posibilidades de pensar más, de tener el ánimo de seguir adelante, mientras cuando no tenemos qué comer, no podemos pensar porque estamos pensando en la comida, en la alimentación. Empecemos por el campo, demos prioridad al campo, demos los salarios más altos al campo para que la gente lo vea atractivo, para que se enfoque en las actividades agrícolas, en las actividades ganaderas, en la producción de los bienes de consumo, del frijol, del maíz, del arroz, de las calabazas, de las frutas, de las hortalizas, del aguacate, etcétera, etcétera. Démosle el valor que verdaderamente merece, démosle una dignidad a los campesinos, al campo, para que ahora en estos tiempos en los que deslumbrados por la frivolidad de las ciudades, de la tecnología, abandonan el campo, más bien fue abandonado directamente por políticas maquiavélicas que abandonaron el campo para así poder darle venta a los productos excedentes de los Estados Unidos, con esa firma del Tratado de Libre Comercio, que fue una condición: quiebra el campo para que nosotros te vendamos los bienes de consumo. Eso es, o sea, son políticas. La gente no le importa a este sistema neoliberal, es el negocio, es el dinero. Por eso pugna por la continuidad, por eso quiere un candidato a modo para que lo siga solapando, para que siga privilegiándolos con fortunas, con negocios a la sombra o al amparo del poder político. Eso es todo. O sea, no nos creamos de que los empresarios son unos santos que están en favor del desarrollo de México. Ellos están en favor del desarrollo personal.
de la acumulación de riquezas en sus familias, en sus hijos, mientras que nuestros hijos ahí se mueren peleando un espacio para poder subsistir, un espacio que se les niega con esa falta de trabajo. Como siempre he dicho, la iniciativa privada no es una beneficencia pública. Ellos solamente contratan a la gente que es contratable, más no. ¿Por qué? Porque no va dentro de los ideales de las empresas. Las empresas no les interesa si tú tienes trabajo, si te mueres de hambre, si tienes que comer, eso no les interesa. A ellos les interesa producir sus bienes para enriquecerse ellos mismos. No nos hagamos tarugos y pensemos que lo que nos dicen los empresarios es la verdad. Eso es una tontería. Y obviamente nosotros como necesitados, como personas que no tenemos los medios suficientes para subsistir y dependemos de un empleo, somos manejables, y el miedo que se nos trata de imbuir de que si llega un presidente que no está de acuerdo con las políticas neoliberales, va a llevar hacia el desastre una economía que está en desastre, una economía familiar que no existe. La economía familiar no existe. Estamos a merced de los empresarios. Existe demasiada mano de obra. O sea, si yo trato de postularme a un puesto y exijo un salario digno, como lo establece la Constitución, que me dé casa, vestido, salud, que me dé para esparcimiento, para toda mi familia, no nada más para un integrante de la familia. Si yo pido ese salario justo y remunerador, me desechan por otra persona porque somos sustituibles, claramente, somos 100% sustituibles, nadie es indispensable. ¿Por qué? Porque han creado una base de mano de obra barata que en vez de pugnar por una unión entre nosotros para poder conseguir salarios dignos, nos peleamos entre nosotros mismos, peleamos los puestos de miseria. Eso es. Por eso estamos como estamos, gran parte por el sector empresarial, gran parte por nuestra apatía, por nuestro egoísmo, porque pensamos que porque ya tenemos un empleo, pues que los demás ahí le hagan como puedan, que se rasquen con sus propias uñas. Ese dicho que es muy cierto. Así es de que estén preparados, porque yo estoy preparado, a mí no me engañan estos tipos. O sea, todas las propuestas que hagan de meses atrás, son solo propuestas populistas. Eso sí es populismo. O sea, son propuestas que te van a engañar solamente para ganar votos. Empieza el populismo de todos los candidatos, priistas, panistas. Los independientes no tiene caso que estén ahí, como alguien dijo. Por ejemplo, el Bronco es un producto pues del sistema del poder, o sea, fue impuesto con el único fin de restarle votos a Andrés Manuel López Obrador. Pero pues está saliendo el tiro por la culata, porque quien está exactamente aprovechando esas coyunturas políticas es Andrés Manuel López Obrador. En cada ataque la gente se está dando cuenta y se pregunta el por qué ese miedo, por qué ese afán de denostarlo como una persona nociva y peligrosa para el país. Ok, o sea, las campañas así son. Solamente no te creas de estos empresarios. No te pueden correr, no te pueden hacer eso, porque ellos necesitan de la mano de obra que es indispensable para amasar sus riquezas. Piensa en eso y no creas todo lo que te dicen. Un consejo muy sano que te doy es de que no veas la televisión, no te creas en las encuestas y trata lo menos de informarte acerca del proceso. Porque ahorita ya no es información verídica, ya no es información veraz. Ahorita es puro ataque, pura difamación y puro populismo. Mantente en tu idea y con eso es más que suficiente. Sabemos que estos gobiernos priistas y panistas nos tienen en la forma en que estamos y es más que suficiente. Bueno, por esta se despide JU y nos vemos a la siguiente.